presidente. Entrevisté a José Antonio Campo, el exministro de Economía de Colombia hasta hace muy poquito tiempo, el hombre que empujó, apenas arrancó con Gustavo Petro, una reforma tributaria progresiva. Le pregunté cómo hizo para empezar a cobrarle más impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad y concretamente a las empresas más poderosas, a las que exportan petróleo y derivados, que es el principal rubro de exportación de Colombia. Ocampo estaba en un seminario justamente de justicia tributaria que se realizó el fin de semana en Cartagena y esto me dijo. La aprobación de la reforma tributaria, como decimos en Colombia, fue muy positiva. Además, debo decir que de las principales reformas que ha impulsado el gobierno, tal vez esta es la más importante. Además, la que ha sido aprobada, porque hay varias otras que todavía están en curso. Por otra parte, debo decir que los resultados de la reforma están siendo muy positivos en términos de ingresos para el gobierno, lo cual va a permitir, mezclar este proceso de ajuste fiscal con unos recursos importantes para los programas sociales del gobierno. Programas, por ejemplo, para todas las zonas rurales de Colombia en distintos campos, incluyendo la educación, la salud, el acceso de los pequeños productores a la tierra y a insumos productivos, la reforma para garantizar el acceso efectivo a la salud de todos los colombianos, en fin, la ampliación de los cupos educativos en distintos niveles, en fin, todos esos programas que el gobierno está impulsando, pues están financiados precisamente por esta reforma que tuve la oportunidad de impulsar. José Antonio, ¿y cómo contraatacaron los sectores que se vieron afectados por ese cambio en la tributación? ¿Hubo un contragolpe en términos políticos? No en ese momento. Debo decir que curiosamente, digamos, obviamente fue un proceso de diálogo muy prolongado. De hecho, un día mi jefe de prensa me contabilizaba las horas de negociaciones. Y un día me dijo, ya llegamos a las 300 horas. Entonces fue un proceso largo de negociación porque no solamente con todos los bloques políticos en el Congreso de la República, sino también con varios sectores empresariales que veían la reforma, digamos, de manera que no les gustaba. Tal vez el caso más complejo fue el manejo del sector de petróleo y carbón, porque nosotros pusimos un impuesto extraordinario basado en los altos precios tanto de petróleo como de carbón, dado que son sectores, todo el petróleo es el principal producto de exportación de Colombia. Claro. Ese sector no estuvo muy complacido, digamos, por la reforma. Ahora, también hubo bastante discusión en torno al impuesto al patrimonio o a la riqueza, que, digamos, se estableció en forma ya permanente en el caso colombiano, incluso con una tasa un poco más alta que la anterior. Antes había llegado hasta el 1%, digamos, ahora es al 1,5% del patrimonio de las personas. Ese también fue objeto de mucho debate, digamos, de cómo se contabilizaba el patrimonio, en fin, y eso lo acordamos. ¿Y cómo armaron zonas francas? Las zonas francas también fueron objeto de mucho debate, pero ahí tuvimos una negociación exitosa. El único campo en que fui derrotado, debo decir, fue en impuestos a las pensiones altas. En eso sí no quedó aprobada la propuesta que hicimos. ¿A las pensiones altas qué le querían imponer ustedes? Considerarlos como un ingreso corriente como cualquier otro ingreso de las personas. En Colombia son exentas hasta un nivel muy alto. De hecho, es el nivel digamos, la tasa de tributación a las pensiones es la más baja de toda América Latina. ¿Y cómo armaron una coalición social para sostener la necesidad de una reforma fiscal progresiva? ¿Tuvo que ver con hacerlo inmediatamente después del triunfo de Petro?
Bueno, esta fue una reforma que presentamos al puro comienzo del gobierno. O sea, aquí el presidente tomó posesión el 7 de agosto, que es el día de la famosa batalla de nuestra independencia, la batalla de Boyacá. Pero el 8 de agosto ya estaba yo presentando la reforma. Entonces, fue un proceso muy rápido que se inició y además en ese momento pues había una coalición amplia en el Congreso de la República con varios partidos políticos que después esa coalición se rompió posteriormente, ¿no? Pero hemos estado vigente esa coalición y obviamente con ella negociamos los aspectos de la reforma, pero yo diría que las negociaciones más complejas fueron en realidad con algunos sectores empresariales. Mm. El hecho de que después lo hayan forzado a renunciar a usted, ¿lo considera parte del costo? ¿Cree que fue un trabajo cumplido y que ahí se agotaba su misión? ¿Cómo lo evalúa? No, no realmente. Digamos, yo salí con como 7 ministros en su momento por la ruptura de la coalición política, que fue la que había facilitado la reforma tributaria, ¿no? Entonces, la coalición política colapsó, pero fue por la reforma de la salud, donde, digamos, el gobierno o la ministra, que también fue reemplazada en esa ocasión, no logró un acuerdo con los distintos sectores de la coalición de gobierno. Pero el caso nuestro, pues yo sí negocié con todos los sectores políticos, notablemente con los de la coalición, pero incluso con los de oposición. Digamos, fue aprobada por una amplia mayoría. Pero mi salida es básicamente porque yo no era estrictamente del movimiento de Petro, el presidente Petro, y por lo tanto los que no éramos del movimiento, pues fueron los que fuimos cambiados en esta ocasión. Se ríe José Antonio